En verdad que a veces no entiendo, pareciera que la intención del comisionado Alfredo Castillo es polarizar a la población en Michoacán, confrontar a una ciudadanía que está cansada, que está harta. Pareciera que su soberbia es tal que no le importa ya rayar en el cinismo, hacer alarde de poder con tal de dejar muy en claro quién es el que manda. Yo creo que cualquier otra persona con un poco más de tacto, de sensibilidad, de capacidad de diálogo, ya habría sin lugar a dudas solucionado las cosas en Michoacán. Pero este señor lo único que ha hecho es amedrentar, amenazar, abusar del poder y utilizar la ley. No solamente utilizar la ley a su antojo y entera satisfacción, no, sino manipularla y usarla cuando se le pega la gana. Nos ha mentido, cínicamente y descaradamente nos ha engañado. Y a mí me da mucha risa ver declaraciones como las que el día de hoy veo en medios de comunicación, donde dice que el comisionado rechaza un incremento a la violencia. Y dice también que esto se debe a que antes no había la cultura de la denuncia, que la ciudadanía no denunciaba los delitos. Y eso es cierto, en gran medida la gente antes no denunciaba. Pero tal vez se le olvida al comisionado que hay delitos que se persiguen de oficio, por los que no es necesario denunciar. Según datos duros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y no lo digo yo, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que creo el mismo comisionado debería de buscar la manera de informarse más en lugar de mentirnos tanto. El señor es mitómano, miente mucho y megalómano, que se cree lo que dice. El homicidio ha aumentado más de un 40% tan solo desde que llegó el comisionado Alfredo Castillo. Y les quiero hacer un comparativo con datos duros del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En enero del 2013 había una cantidad de 148 homicidios. Ojo, son delitos que se persiguen de oficio, es decir, que no se ocupa la denuncia. En enero del 2014, a partir de la llegada del comisionado, se incrementó a 227 homicidios. En febrero del 2013, había 139 homicidios. Para febrero del 2014 hubo 237 homicidios. En marzo del 2012 hubo 212 homicidios y para marzo del 2014 269. Abril 210 y para abril de 2014 250, y es una cifra similar. Hay más homicidios. Es mentira nuevamente lo que está usted haciendo, señor comisionado. Ya nos estamos acostumbrados a que mienta. Pero lo que más me sorprende es que usted crea o piense que nosotros vamos a creer en sus mentiras. Dijo primero que al doctor Mireles se le había encontrado droga y no fue consignado por delitos contra la salud. Dijo que no le habían tapado la cara, que había videos de la detención y ya aparecieron videos donde sí fue cubierto el rostro del doctor Mireles. ¿Qué se gana con seguirnos mintiendo? Yo nuevamente hago un llamado muy atento al señor secretario de Gobernación, que creo debe estar preocupado por los michoacanos, a que haga algo, que ayude a los michoacanos, primero quitándonos ese señor y poniendo a alguien que realmente tenga la intención de solucionar, porque el comisionado es bueno para amenazar y le falta la inteligencia y el respeto a los mexicanos, a los michoacanos, a mí, para invitarme a separarme del cargo como presidente municipal. Primero me ofreció trabajo en México, de hecho en la Secretaría de Gobernación, y después inclusive me ofreció que yo no iba a tener ningún problema con la auditoría. Quiero decirles que al no aceptar yo, ese señor se molestó mucho y llegó inclusive a las amenazas. Quisiera que fuera tan cínico de negarlo para desenmascararlo públicamente. Quiero decirles también que molesta mucho y cansa esta situación, porque si en algún lugar no se ha aplicado la ley es en Michoacán, y es precisamente Palcatepec, y a mí me consta porque mi padre y mi hermano fueron secuestrados, levantados con armas de uso exclusivo del ejército, privados ilegalmente de su libertad y amenazados. Yo, presidente municipal, fui amenazado de muerte. Hay videos, se presentó denuncia, los hechores están plenamente identificados, jamás se aplicó la ley. Se cometieron diversos delitos en agravio al municipio, se sustrajeron documentos oficiales, se robaron expedientes técnicos de obra, documentación financiera. Están plenamente identificados los hechores
y nunca hicieron absolutamente nada. Hay una serie de delitos que se llaman delitos contra la seguridad del Estado, que fueron cometidos por personas que utilizaron a los grupos de autodefensa para, mediante las armas, amenazar. Yo no entiendo cuál es la diferencia de la asociación delictuosa que le están imputando al doctor Mireles o la aportación de arma de uso exclusivo del ejército, que son delitos, pero cuál es la diferencia que hay entre el momento de la detención y el momento en que surgieron los grupos de autodefensa el 24 de febrero del 2013. También se cometieron delitos, hubo asociación delictuosa, hubo portación de arma de uso exclusivo del ejército y nunca se tomaron medidas. La ley no puede ser en algunos momentos laxa y en otros momentos rígida. La ley es la ley, es dura, pero es la ley y se debe de respetar. Y no puedo creer que haya declaraciones que dicen que fueron tolerantes en un momento, pero dejaron de serlo. Eso quiere decir que está dejando claro el gobierno que los primeros en faltar a la ley son ustedes. Y no se vale que el comisionado pretenda burlarse del pueblo de México, poniendo como prueba una fotografía con el doctor Mireles levantando la mano. Eso es una burla porque para empezar fue llevado ahí mañosamente y tramposamente como lo acostumbra hacer el comisionado Alfredo Castillo. Les voy a leer una serie de delitos que están consagrados en nuestras leyes que se han cometido en Tepalcatepec y que para ellos ha habido impunidad solamente por contar con la gracia del comisionado Alfredo Castillo. Y yo soy uno de los principales perjudicados. Delitos contra la seguridad del Estado. Artículo 102, fracción tercera. Separar de su cargo al gobernador, al secretario general de gobierno, al procurador general de justicia, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los diputados del Congreso del Estado y a los miembros del ayuntamiento. Yo fui separado del cargo. Los culpables están plenamente identificados y navegan hoy en la impunidad. Impedir, fracción quinta, impedir a alguno de los poderes del Estado el libre ejercicio de sus atribuciones o usurpárselas. En Tepalcatepec durante bastantes meses se usurparon funciones. Los hechores están plenamente identificados, algunos son integrantes del ayuntamiento y hoy viven plácidamente en la impunidad, simplemente nada más por tener la gracia del comisionado Alfredo Castillo. Artículo 104. Se impondrán las mismas penas propuestas en el artículo anterior al que residiendo, fíjense, penas de prisión de 2 a 6 años, al que residiendo en territorio ocupado por el gobierno bajo la protección y garantía de éste, proporcione voluntariamente a los rebeldes hombres para el servicio de las armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de radiocomunicación, o impida que las tropas del gobierno reciban esos auxilios. En Tepalcatepec hace más de un año hubo quien proporcionó armas, quien proporcionó dinero, quien armó a ciudadanos para rebelarse. ¿Y por qué nunca fueron castigados? Si la Procuración de Justicia y el monopolio de la seguridad pública le competen única y exclusivamente al gobierno, al Estado, para eso pagamos los impuestos. Pero hubo quien se rebeló contra el Estado y nunca fueron castigados. Y hay más. Yo quisiera darle lectura a algunos artículos de la ley, como en el capítulo 2, hay un delito que se llama sedición. El artículo 113 dice: cometen el delito de sedición los que reunidos tumultuariamente pero sin armas resistan a la autoridad o la ataquen para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguno de los objetivos al que refiere el artículo 102. En algunos municipios inclusive hubo personas que privaron ilegalmente de su libertad a generales, a altos mandos del ejército. ¿Y dónde están? Yo me pregunto dónde están. ¿Por qué entonces fueron tolerantes y ahora con alguien que ni siquiera estaba armado con una pierna de pollo se ensañan? Eso es lo que a mí me molesta. Estoy de acuerdo que se aplique la ley, pero ¿por qué tardaron más de un año en aplicar la ley? El artículo 116 dice: se aplicarán de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 500 días de salario a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público como empleo de la violencia en las personas o en las cosas. Conspiración. El artículo 117. Hay conspiración siempre que 2 o más personas resuelvan de concierto cometer alguno de los delitos que se trata en los capítulos anteriores, todos los que les dije, acordando los medios de llevar a efecto su determinación. La sanción será hasta de 1 año de prisión o confinamiento a juicio
del juez y multa hasta por 500 días de salario mínimo. Conspiración. Este levantamiento, no crean ustedes que fue una manifestación pura de la ciudadanía. Fue algo fríamente calculado, planeado, inclusive con la intervención de personas del mismo gobierno federal. Delito político. Artículo 118. Para todos los efectos legales se considerarán como de carácter político los delitos contra la seguridad del Estado, el funcionamiento de sus órganos o los derechos políticos reconocidos por la Constitución Política del Estado. Mis derechos políticos como presidente municipal emanado de un sufragio directo de la población de Tepalcatepec mediante el voto popular, fue interrumpido mis derechos políticos, porque mis derechos no solamente son de votar y ser votado. Mis derechos políticos también están en desempeñar el cargo para el que fui electo. ¿Y quién hizo justicia? Absolutamente nadie. Lo denuncié, lo señalé, solicité intervención del Estado, de la Federación. Nadie, absolutamente nadie me ayudó. Artículo 172. Y vaya, podría leerles muchos más que aquí tengo en la ley, pero creo que lo que a ustedes les importa más son los hechos. No se vale que ahora sí pretendan aplicar la ley, que ahora sí se ensañen con el doctor Mireles y que hayan tolerado sistemáticamente la violación de distintas leyes, el secuestro, amenazas, delitos contra el Estado, delitos contra la administración, usurpación de funciones, conspiración, sedición, rebelión, asociación delictuosa, portación de armas de uso exclusivo del ejército. Ahora sí les preocupan de dónde salieron las camionetas que usan los autodefensas, quién pagaba. Ahora sí se va a investigar a través de la Secretaría de Hacienda las cuentas del doctor Mireles, pero ¿por qué no lo hicieron con quienes se aprovecharon de recursos ilícitos provenientes de quién sabe dónde para organizar al pueblo para que hicieran el trabajo que le corresponde al Estado? Eso es lo que no se vale, la aplicación selectiva de la ley y de la justicia. Nadie por encima de la ley, pero el primero obligado en respetarla son los del gobierno, y el primero que la ha violentado es el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Ya basta de que se burlen del pueblo. Liberen a Mireles, fuera Castillo de Michoacán.